¿Cómo comenzó Kumo? Kumo, si no me equivoco, fue como a mediados del año 2011 cuando con Arturo se decide empezar a componer. Realmente no era tanto ya formar una banda, sino empezar a hacer algunas canciones. Hemos sido amigos desde hace muchos años y existía esta inquietud de armar algo, de hacer música. Entonces, pues era seguido que iba a su casa y palomeábamos algunas canciones, algunos covers. Entonces, en alguna ocasión llegué con algún riff, lo armamos y ahí fue cuando surgió la canción Sacrifice. Nos reunimos, echábamos un palomazo, tocábamos covers de X banda, pero siempre estaba esa espinita, de seguir por el género el death metal. Ya finalmente yo creo que una cosa nos llevó a otra hasta que empezamos a componer. Obviamente no estábamos en ese momento pensando en ser Kumo, en ser Metal de la Muerte, ni nada, ¿no? Lo que somos ahora. Pero ahí fue la simiente, ¿no? de la inquietud. Entonces, pues, ahí estuvimos laborando un tiempo, yo y Manuel, auxiliados un tiempo también por Adrián de Uruapan, de Zamora, perdón, de la banda Canonizer. De hecho, ahí en Zamora fue nuestro debut en 2011, creo. Y bueno, eventualmente el proyecto Dolmen se da por finalizado. En Dolmen también estaban tocando Sergio y César. El primer acercamiento que tuvimos a Ukumo fue gracias a la invitación de Arturo. Ya veníamos tocando con él en un proyecto alterno llamado Dolmen, y fue a través de él que nos hizo la invitación con Manuel a formar parte de Ukumo. Y bueno, nos invita a participar en algún par de ensayos con él, ensayamos, tocamos algunas canciones que por ahí teníamos en común. Y pues poco a poco se fue generando, o nos fuimos adheriendo César y yo a este proyecto. Ya pues ahora sí que cuando nos dimos cuenta, pues ya estábamos dentro de Ukumo. Desde un principio fue algo que nos llamó mucho la atención porque en ese momento pues nosotros queríamos ya explorar un nuevo sonido, una nueva forma de hacer música, y nos llamó mucho la atención, y fue a partir de ahí que decidimos entrar con todo, en tiempo y forma, al 100 con el proyecto, con la banda. Ya éramos parte de la banda y fue como poco a poco, ¿no? Comenzamos a tener más ensayos, a hacer más rolas y a tener las primeras presentaciones en vivo. Ocurrió una química pues bastante natural, y eso se lo debo, yo creo, yo se lo atribuyo también a la facilidad con la que es trabajar también tanto con Sergio como con César, que son personas que, a pesar de que tienen una visión muy clara de lo que quieren, un sonido muy definido, un riff muy específico, no son personas que pues de un modo u otro se impongan. Y creo que esa es una de las mayores bondades que tiene Ukumo, ¿no? Que no hay ideas que se impongan, creo yo. Gracias a César y Sergio existió este acercamiento hacia Felipe, y fue como más que afortunado, ¿no? Es una persona con muchísimo carisma, es una persona, yo creo que muy respetada y muy querida en la escena de Morelia. Lo conocimos en toquines en Morelia. Siempre pues tratábamos de asistir a las tocadas que se realizaban en la ciudad. Entonces en una de ellas lo vimos que subió a tocar con una banda, y pues
nos latió mucho cómo interpretaba, pero aparte de eso se convirtió primero en nuestro amigo. Y cuando me conocieron ellos, pues en primer lugar hubo una amistad, un compañerismo. Luego les gustó bastante la propuesta que yo traía con mi voz. A mí me gustó la propuesta que ellos traían con su música. Primero dijo que solo iba a grabar algunas canciones y ya que las grabó se quedó con nosotros y ya vamos para 5 años con él. Me invitaron a ser partícipe de la grabación del disco Trascending the Light y acepté. Estuvimos ensayando las canciones unos días y pues a meternos a grabar. Aunque no conocía las canciones de lleno, pues así lo hicimos. Tienen esa singularidad que yo no las conocía, y eso precisamente les dio un toque muy diferente a lo que todos pensábamos que iba a pasar ahí adentro en la cabina. Para mí era algo a lo que yo tenía que llegar tarde o temprano. Pues aquí estoy, ya llevo varios años con el grupo y aquí seguiremos. Yo creo que como banda hemos encontrado cierta dinámica que nos ha ayudado, ¿no?, a sobrellevar la parte de los ensayos y la parte de los eventos. Creo que los ensayos, aparte de ser algo muy importante en la banda, porque logra que nos continuemos amarrando, que continuemos complementando canciones, componiendo, creando y demás. Siempre tienen el toque de desmadre. Siempre en los ensayos de Fumo encontramos todo, desde la seriedad en las canciones al momento que estamos ensayando hasta cuando estamos en el ratito de echar desmadre. Yo no me encuentro en la ciudad de Morelia actualmente por cuestiones personales y laborales, y Manuel se encuentra pues también distanciado, ¿no?, de Morelia, que digamos que es el núcleo de la banda. Y aunque estamos lejos, Sergio vive en Ciudad de México, Manuel Zacapu, y Arturo Sassari y yo en Morelia, creo que hemos podido encontrar el equilibrio para poder estar ensayando continuamente, a lo mejor no tanto como quisiéramos. Por eso a cada ensayo llegamos siempre con ganas de hacer las cosas, porque tampoco se dan muy seguido por la disposición de todos, pero siempre buscamos hacer el espacio. Todos tenemos trabajos, todos estamos en diferentes tipos de actividades, e incluso algunos tenemos otros proyectos musicales también. Sin embargo, pues hemos encontrado la manera de que cada quien en su propia casa ensaye, está al pendiente de todo lo que pasa, y yo creo que eso es algo
que pues nos ha caracterizado como grupo, ya que pues no, si bien no ensayamos cada 3-4 días como muchas otras bandas, pero lo que sí nos ha ayudado mucho es que siempre estamos al pendiente de todo. Se aprovechan, ¿no? O sea, se aprovechan de la mejor manera para componer, tocar canciones, escuchar de repente hasta algún detallito que traiga alguno de nosotros. Al final de cuentas siempre buscamos la manera de salirnos con la nuestra y poder armar un ensayo de Metal Muerte como se merece. Escogimos el nombre de Ukumo porque es el dios del inframundo en la mitología purépecha. Pues obviamente iba a tener todo el sentido, nosotros siendo michoacanos, el retomar nuestros orígenes, nuestras raíces, para hacer una música que nos representara en lo más profundo. Hace algunos años con Arturo ese era un tema como de debate, poder definir un nombre. Finalmente decidimos enfocarnos en algo propio aquí del estado de Michoacán, de nuestra cultura purépecha principalmente, y de ahí nace la propuesta de Ukumo. Ukumo, como una definición, pues es nuestro dios purépecha del inframundo. Este dios del inframundo es una deidad un tanto, digamos que un tanto desconocida, en el sentido de que no hay mucha investigación en torno a él. Se la asocia con los animales que viven debajo de la tierra, particularmente con el topo. Al inicio dijimos, oye, ¿cómo ves? Ya lo pusimos a discusión, perdón, y finalmente decidimos por ese nombre. En ese sentido fue nuestra intención, es nombrar a la banda bajo la denominación de este dios de la muerte, que etimológicamente significa el que tapa la entrada. Esto en relación con la costumbre que tienen los topos al momento de cavar galerías, de tapar la entrada de sus guaridas. Ukumo es una banda de 5 amigos que tratan de expresar ideas, de expresar cosas que en otros ámbitos a lo mejor no lo podemos hacer, y a través de la música siempre tratamos de decir algo. Más adelante yo creo que pues Ukumo es una banda que busca generar también una identidad y un concepto. Ukumo para mí es un proyecto serio que poco a poco se ha ido formando y que falta mucho por explorar y por aprender. Ukumo para mí es la concreción de un montón de ideas que he tenido relacionadas, que he tenido desarrollando a lo largo de muchos años. Son muchos años escuchando metal, muchos años tocando la guitarra. Ukumo para mí fue como una puerta, una salida a todo lo que quería hacer yo hace años. Yo inicié tocando batería, inicié con otra banda que ya es más dentro del género heavy metal, pero la idea ya era comenzar con algo. Ha sido como un ejercicio muy afortunado, de un modo u otro no planeado, pero deseado, y creo que eso es como una de las partes que lo hacen como más fantástico al proyecto.
pues eso es lo que nos define. Somos un grupo de amigos que disfrutamos tocar en vivo, ensayar, compartir música, compartir ideas, y eso es lo que a nosotros nos ha dado pues una solidez como banda. Ucumo es fuerza, es poder, es todo eso y más, es la unión de 5 mentes que se dedican a crear esta música diferente, este sonido tan singular. Ucumo es de las mejores experiencias que me han pasado, porque aparte nada más del nombre siempre está la camaradería, el desmadre con los demás, salimos a tocar y siempre es algo que nos pasa, algo que se nos queda muy chingón. Y pues sí, a darle de aquí hasta que podamos. Pues yo creo que definir el proyecto de Ucumo es bastante complicado, ya que en mi opinión muy personal creo que somos un proyecto muy diferente. Mucha gente que nos escucha de diferentes lugares opina que somos thrash metal, death metal, incluso han pensado que tenemos tintes de black metal, por lo que a mí me gusta definir siempre a Ucumo como el metal muerte, que se ha convertido hasta en un eslogan de la banda, que cuando estamos en el escenario nos encanta repetirlo, nos encanta decirlo, nos encanta gritarlo. Pues yo creo que es un sonido bastante honesto, bastante pues básico si muchos lo quieren ver así, pero yo creo que es un sonido que no especula en cuanto a que pues no queremos ser virtuosos por ser virtuosos o ser demasiado lentos por ser lentos, ¿no? Sino es un sonido auténtico, es lo que queremos tocar. El sonido de Ucumo es un sonido auténtico que se ha ido forjando poco a poco dentro de la escena de Morelia, de Zacapu, y que lo definiría como un sonido pues conciso y duro, pero sería auténtico. Es nuestro sonido, es lo que queremos expresar y es como nosotros vemos y sentimos el metal. Es igual, yo diría que estamos creando dentro del género death metal, pero es también bien válido porque la gente a veces escucha y dice: esta canción me suena mucho a tal género, me suena mucho a tal acorde, y es válido. Por eso nosotros, si nos preguntan, podemos decir death metal, pero se vale, ¿no? Los integrantes de la banda. Bueno, aquí sí es un punto de vista totalmente subjetivo. Arturo es la parte un tanto creativa de la banda. Él es el quien está, digamos que más al pendiente, ¿no? De las cuestiones técnicas, musicales, ¿no? Hacia dentro de la banda. Él es pues quien está más al pendiente de los ensayos, quien está más al pendiente de los arreglos de las canciones. Él siempre nos está pues organizando en cuanto a los ensayos, en cuanto a las tocadas. Siempre está siempre muy al pendiente de toda esa parte. Arturo para mí es una mente totalmente creativa. Arturo, un gran amigo, inteligente, muy sabio y tiene muy buenos gustos musicales. Manuel es alguien que siempre te va a recibir con una sonrisa. Para mí es la parte que siempre trata de armonizar a todos. Siempre me ha parecido muy interesante Manuel, que es alguien como que muy creativo. Si Manuel supiera tocar algún otro instrumento, pudiera tocar así teclado, guitarra, pues podría componer muchísimas cosas. Es una mente muy prolífica.
él es alguien que siempre busca aligerar las cosas. Y bueno, es un gran músico, un gran baterista. Desde que empezamos a tocar con él siempre hubo este ambiente pues, de hermandad, de amistad. Es una persona muy sencilla que pues bueno, junto con Arturo siempre pues tratan de ver, ¿no? Cuál es el camino de la banda, cómo estamos sonando. Es una persona muy sincera, abierta, dispuesta a entrarle a todo lo que tú le propongas, ya sea de hacer una canción nueva, repasar los ensayos que ya hemos hecho, sacar hasta un cover. Manuel está ahí, es de los mejores bateristas que conozco. Sergio es una persona que tiene una mente muy clara, que es pues una persona muy práctica, que de un modo o de otro pues a veces pues, nos convoca a centrarnos, y eso siempre es necesario en una banda donde tienes 4 o 5 elementos de personas que están constantemente pensando en cosas y creando cosas. Sergio es, por otro lado, la otra mente creativa del Ucummo, parece. Siempre aportando ideas, siempre aportando nuevos ritmos a las canciones, y pues a él pues, siempre, ¿no? Hemos estado juntos tocando. Y César yo lo veo mucho como pues, el corazón del grupo, en dos sentidos. Por un lado pues es una persona muy entrañable, y por otro lado su papel como bajista proporciona el pulso. Yo creo que puedes así, cualquier persona puede dar una lectura sobre cualquier banda juzgando a su bajista, y en nuestro caso pues yo creo que pues de nuestras grandes bondades es el bajo que tenemos. Pues tiene una personalidad muy parecida a la mía. Con César compartimos muchas veces los mismos chistes, los mismos gustos, los mismos hasta memes, no sé. Y siempre andamos, cuando no es en ensayos, cuando no nos estamos viendo fuera del ensayo, estamos por teléfono, siempre en contacto, siempre manteniéndonos al día de lo que está pasando. Con él siempre hemos estado tocando, ¿no? Iniciamos pues desde pequeños, él con el bajo, yo con la guitarra, y de repente componíamos algunas cosas, y pues bueno, es alguien quien pues me ha acompañado, ¿no? En toda la, si podemos llamarle, carrera musical que tenemos, pues es quien siempre ha estado ahí. Y pues bueno, yo creo que él es la base sobre la cual Ucummo pues lleva su música. Si bien en algunas ocasiones yo y Arturo pues somos los que pudiéramos tener algunas composiciones, pero todo siempre descansa en lo que él hace. Felipe es la conexión entre la banda y todas las personas afuera de la banda. Él siempre está al pendiente de publicar cosas, de estar animando al público. Yo creo que de los que somos es quien tiene un mayor carisma y una mayor facilidad para acercarse al público, para interactuar con ellos. Pues tiene una gran voz que también nos ha ayudado, ¿no? A la banda también a buscar cada vez, a encontrar ese sonido, ¿no? que a nosotros nos gusta. No puedes ser vocalista de un grupo como Ucummo y ser raro y ensimismado y depresivo. No, necesitas alguien que te exprese como algo grande, algo cabrón. Y eso fue lo que encontramos en Felipe, además de su capacidad vocal, su capacidad expresiva y de desenvolvimiento escénico.
Light, pues es el primer esfuerzo discográfico que tenemos como colectivo. Canciones, cada una tiene sus pasajes. Cada una tiene sus pasajes desde que van desde algo así muy brutal hasta algo muy pasivo, que es como que el viaje, ¿no? El viaje, las partes muy lentas, partes rápidas, partes muy guturales. Nigromante, que es la primera canción. Es una canción que compuso Sergio. Es una canción dedicada a Ignacio Ramírez, el Nigromante, un personaje histórico contemporáneo de Benito Juárez, a quien se le atribuyen las leyes de Reforma. Y en lo personal es uno de los personajes pues, más influyentes, ¿no? de México que hoy conocemos. Y bueno, es una canción dedicada a su filosofía, a su forma de ver las instituciones. Pues es una canción que no tiene concesiones, se va directo a la vena. Es una canción que hemos utilizado mucho para abrir las tocadas, los conciertos, porque desde un inicio te transmite unos ritmos, un poder muy fuerte. Yo creo que es una rola, si se me viene una palabra a la mente, yo creo que sería velocidad, por los cambios de velocidad que tiene toda la rola. Empieza de una manera sumamente veloz. A la mitad de la rola hace una pausa y es una velocidad mucho menor, más lenta. Esa rola para mí es poder. I Am the Darkness es una canción que también inicia o transmite una fuerza, una maldad en sus riffs. Pues es una canción que yo creo que pues define en gran medida el sonido de la banda, con una entrada bastante poderosa. Esa canción fue la que hizo que yo me acercara a la banda. Me remita mucho a ciertas cositas del death metal sueco. Pues habla de todas aquellas personas que creen o ellos quieren creer que están haciendo pues algo, están haciendo el mal, que se creen personas muy rudas, muy malas, pero la verdad es que nunca se han enfrentado a la oscuridad. God of Blood es de hecho es curioso, ¿no? Es la tercera canción del disco y es la tercera canción que compusimos con Manuel. Es una rola muy especial para nosotros porque decidimos introducir algunos sonidos que expresan toda la ideología, toda la mística que tratamos de transmitir con nuestro concepto, con nuestro nombre. Hablar de God of Blood es hablar de que se está haciendo un slam frente de nosotros cuando la estamos tocando. Es una canción poderosa, con mucha fuerza. Y es una canción que habla de dejarse dominar por las pasiones. Es una canción con distintos pasajes, con distintas atmósferas, que yo creo que pues también comunica mucho lo que como músicos y como banda queremos manifestar. Black Sun, yo creo que es una de las rolas más emblemáticas de Okumo. Yo creo que es un sonido muy diferente a cualquier otro que hayan escuchado en cualquier banda. Es una canción diferente, una canción muy potente a pesar de tener ciertos pasajes melódicos. En lo personal considero que es una canción que pudiera considerarse como post-apocalíptica. Habla de una persona que se queda totalmente sola en un mundo lleno de odio. Líricamente nos habla de una plegaria a una entidad superior a nosotros, más trascendente. ¿A consecuencia de qué? A consecuencia pues, de la angustia misma de la existencia. En lo personal, esta rola es de mis favoritas. Siempre que la tocamos, ya sea en un ensayo o en vivo, a mí me transmite mucha fuerza. Para mí Black Sun
no es más que sumergirte en este abismo en el que hay tristeza, hay soledad y estás ahí adentro, estás atrapado, no puedes salir. Inner Damnation, pues bueno, ha sido de las canciones más publicitadas de la banda. Es una rola que nos ha dado mucho como banda, nos ha abierto a públicos diferentes porque sale un poquito, ¿no?, de los ritmos rápidos o de la brutalidad que a veces buscamos. Es una canción que habla sobre el renacimiento, básicamente, sobre cómo a pesar de las inclemencias, de la angustia de la existencia y así, es posible renacer y acceder a otros niveles de conciencia. Es única, en especial es también de las canciones que en algún momento llegan a tener partes totalmente tranquilas de Okumo. De hecho, hay una parte de esa canción en la que se hace un alto total, y en ese alto total pues hay muchas veces que el público se queda así como que o aplaudimos o esperamos, no lo sé. Y es una canción más para escucharse, más para disfrutar, pero yo creo que sobre todo para leerse, para reflexionar en torno a la letra. El disco cierra con Sacrifice, ¿no? Es una canción que la segunda canción que compusimos, Okumo. Pues esta canción yo creo que se ha convertido en el himno, ¿no? Hay canciones que definen a las bandas y yo creo que Sacrifice es una canción que se ha logrado posicionar como un estandarte de Okumo. Es una rola que se ha vuelto el estandarte de la banda. Es una canción que siempre desde el primer momento que la sacamos quedamos convencidos que iba a ser nuestra punta de lanza para todo lo que queremos lograr. Hablar de Sacrifice siempre es ya el otro lado de la moneda, porque fue la canción que se puede decir con la que nació Okumo. Está relacionada también con los ritos antiguos de los purépechas, ¿no? Es la renovación del fuego, es el rito en mitad del bosque, es el sacrificio a mano de cuchilla de obsidiana. Entonces creo que tiene muchas lecturas. Yo creo que como banda hemos alcanzado objetivos buenos, obviamente a nuestros alcances, a nuestra forma de trabajo. Hemos hecho las cosas bien, yo creo, y lo que sigue pues es continuar tocando, ¿no? Continuar haciendo lo que a nosotros nos gusta, la música, el sonido que nosotros queremos. Quedan muchas metas por cumplir. Hemos estado cumpliendo algunas poco a poco. Lo primero era salir un poquito de Morelia, ya salimos aquí a Michoacán, después fue salir de Michoacán, ya estamos empezando a salir a otros estados. Entonces, nuestras metas pues son seguir tocando, seguir siendo una banda de amigos que se la pasan bien y que poco a poco van haciendo su camino, haciendo su historia, a su paso, a su tiempo y pues las metas de cualquier banda, ¿no? Pues llegar a donde se pueda. No, o sea, realmente a quien no nos conozca yo los invito a que se den la oportunidad de escucharnos porque en el grupo va a haber algo que les va a gustar. Primeramente eso, grabar todo lo que tenemos, poder presentarlo al público, poder
ahora sí que compartirles nuevas canciones, conocer nuevos lugares, nuevas ciudades, así como hemos conocido los estados de Jalisco, Ciudad de México, Guanajuato. Hay muchos otros lugares a donde creemos que el metal muerte puede llegar y puede ser bien aceptado. Entonces, yo creo que es una de las preguntas más interesantes que vamos a tener el día de hoy. Es que sí que para Okumu, la concreción de todos nuestros ejercicios, la concreción del tiempo que hemos invertido, la concreción de nuestros sacrificios, el dar de salida a un montón de inquietudes que ya tienen mucho tiempo por ahí arrumpadas. Obviamente los planes pues, son así, la grabación del material, la grabación y edición de un material oficial, poder acceder a otros foros al interior del país y desde luego crecer como músicos, crecer como artistas.